Saludos para cada uno de ustedes en esta hora que Dios nos permite tener, el Eterno Adonai nos permite tener para nosotros conectar y hablar temas interesantes que nos van a ayudar a nosotros a conocer más de Dios, acercarnos más a Él y sobre todo a escudriñar las Escrituras. Aprovecho la ocasión para saludar a cada persona que nos sigue de diferentes países. Nos llegan reportes desde Panamá, Costa Rica, México, ¿verdad? Estados Unidos y obvio aquí nuestro país, República Dominicana. Gracias por el apoyo. Recuerde que todo esto lo hacemos para que usted se conecte y usted pueda tener una vida saludable y sobre todo que vaya usted de camino a alcanzar la salvación que nos ofrece nuestro Eterno totalmente gratuita a través del sacrificio del Mesías, ¿verdad? El ungido del Eterno, el Maestro. Entonces, saludos para cada uno de ustedes. Ustedes saben que nosotros a veces tomamos decisiones que van a tener consecuencias. Muchas de esas consecuencias serán positivas, pero hay otras consecuencias que serán negativas. Entonces, si nosotros pensáramos antes de tomar cualquier decisión, pues yo creo que el resultado sería diferente. Y no es para menos porque he conocido personas, he conocido amigos que le ha pasado X situación que si hubiesen pensado, si hubiesen analizado un poquito lo que iban a hacer, pues el resultado iba a ser diferente al que están teniendo en estos momentos. Incluso me ha pasado a mí. En una ocasión, en varias ocasiones me ha pasado, pero en una ocasión específica yo estaba cambiando el aceite de nuestro vehículo y había que hacer una fila porque habían personas delante de mí y yo, como quería resolver, pues yo hice mi fila para que cuando llegue mi turno, pues hacer lo que iba a hacer. Pues señores, llega una persona y esta persona llega en su vehículo bien bravo y se pone delante de mí y vocifera que él es que va, que a él el turno es de él y que nadie puede decir lo contrario. Las personas que están cambiando el aceite del vehículo me miran y lo miran a él. Y nada, todo tranquilo. Yo lo que hice fue que me paré del lugar donde yo estaba y puse mi mente en otras cosas. Me puse a mirar. En fin, me puse a hacer otras cosas que no era lo que estaba ahí, pero me quedé ahí, ¿verdad? Y nada, cuando llegó el turno mío, esa persona pasó y se le cambió el aceite y todo. Cuando él se fue, que me atienden a mí, las mismas personas que estaban cambiando el aceite me dicen, mira, hay que ver que la gente a veces sale con problemas a la calle porque tú eras que iba en el turno. Y nosotros no íbamos a cambiar el aceite, pero como vimos que tú estabas tranquilo, bueno, pues procedimos a cambiarlo. Y yo le dije, lo que pasa es que hay gente que salen con problemas de sus casas que a veces no saben lidiar. Entonces a veces es mejor evitar que lamentarse. Tal vez si yo me hubiese puesto enojado como él estaba, ¿qué usted cree que iba a pasar? ¿Qué usted cree que iba a pasar? La palabra dice que lo que uno siembra eso cosecha, lo que uno da es lo que uno va a recibir, en Gálatas 6:7. Entonces, si él sembró violencia y yo hubiese también sembrado violencia, ¿qué usted cree que hubiese pasado? Problema era lo que iba a pasar ahí. Y nada, cambié el aceite, me fui un poquito más tarde, pero resolví y no hubo mayores consecuencias. Pero hay personas que no piensan así como yo. Y hay situaciones que se dan que si uno en un segundo uno no analiza lo que va a hacer, fácilmente uno cae en una desgracia, como usted escucha la palabra. Como le dije anteriormente, he escuchado personas que por no pensar lo que iban a hacer, hoy en día están en una cárcel, hoy en día están en un hospital, muchos están lamentablemente fuera de este plano terrenal, usted sabe a lo que me refiero, pero todo eso fue ¿por qué? Por no analizar lo que iban a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo eso? Porque si analizamos antes de actuar y vemos las consecuencias que nos puede traer dicha actuación, pues yo creo que nosotros no creo que accionemos. Y en la Biblia sucedió, a lo largo de toda la Biblia, hubieron casos que sucedieron de esta manera. Recordamos el caso de Salomón, rey de Israel, que el Eterno le había dado una instrucción de que acabara con que fuera y tomara una ciudad
y que no dejara nada. Pues este rey lo que hizo fue que tomó lo más precioso y lo guardó al Eterno, sabiendo que el Eterno le hubiese dicho a él que no lo hiciera, que no quería nada de eso, porque todo eso era llevado a la abominación y a la idolatría, a cosas paganas. ¿Y qué le costó esa decisión a Saúl? A Saúl le costó el reino, le costó la muerte, incluso familias, generaciones de Saúl fueron lamentablemente quitadas por esa mala decisión que tomó. Ahora, si Saúl hubiese pensado, como sí pensó Samuel, que fue profeta de este rey, que Samuel lo llamó y le dijo, ¿se complace Dios en los sacrificios más que en la obediencia? Y ahí eso puso a pensar a Saúl. Si él hubiese pensado así, pues su reino hubiese sido otra cosa. Pero no fue el caso nada más de Saúl, también está el caso de David. David tomó una decisión de censar la nación de Israel cuando Dios no le dijo, haz eso. Y eso también trajo consecuencias fatales. Y David se desesperó. David en un momento dijo, hazme lo que vaya a pasar, que me pase a mí, pero que este pueblo no tiene nada que ver con eso. Pero lamentablemente la decisión ya había sido tomada. Sin embargo, hay otros casos de la Biblia que fueron consecuencias positivas. Y ahí podemos mencionar el caso de Daniel, el profeta Daniel. ¿Qué sucedió con Daniel? Pues Daniel, dice la Biblia, que propuso en su corazón el no contaminarse. Daniel tomó la decisión de no contaminarse, de no dejar que los placeres que le iban a ofrecer allá en el reinado donde él estaba. Recuerden que él no estaba en Israel y el reino no era de Israel, era de otro rey. Y él dijo, no me voy a contaminar, no voy a dejar que eso, ¿verdad?, me saque del balance que yo tengo con Dios y en mi vida espiritual. ¿Y qué sucedió? Daniel fue próspero en esa ciudad. Daniel fue uno de los más sabios en aquel lugar. Y hoy en día cada vez que leemos la Biblia tenemos que hablar de Daniel por esa decisión que él tomó. Ahora, imagínense ustedes, si él no hubiese pensado tomar esa decisión, si él hubiese dicho, bueno, yo voy a hacerlo, no me interesa, Dios me va a perdonar esto y que lo otro, ¿qué hubiese pasado? La historia se contaría de otra manera. Y esto fue tan grande que agradó a Dios. Porque algo que decir, Dios no crea robots. Dios no ha creado personas que piensen en una sola cosa, no. Todos tenemos un cerebro, todos pensamos diferente uno del otro, tal vez, ¿verdad? Claro que sí. Y Dios no ha creado robots. O sea que cada uno de nosotros tiene una decisión que tomar. Dios deja que nosotros tomemos las decisiones, que nosotros hagamos cosas, pero siempre teniendo pendiente que de acuerdo a lo que nosotros hagamos, sea malo o sea bueno, vamos a obtener una consecuencia. Ahí está el caso, por ejemplo, de las personas que delinquen, las personas que andan en la calle quitándole lo del otro a la fuerza, ¿verdad?, como no le pertenece. ¿Cómo terminan esa mayoría de personas? Claro, digo mayoría de personas porque hay personas de esas que aceptan al Eterno y cambian su vida. El Eterno permite de que ellos conozcan de su palabra, se arrepientan, que el Eterno los salva. Pero hay otros que no oyen la palabra del Eterno. Entonces, ¿cómo termina ese caminar de esa vida aquí en la tierra? Termina en un hospital, termina con una parte de su cuerpo amputada, ¿correcto? O termina muerto, lamentablemente. Pero muchas de esas personas cuando están en la cárcel, eso es lo que piensan. Si yo hubiese pensado antes de tomar esta decisión, tal vez yo no estuviera aquí. Si yo hubiese pensado antes de juntarme con X persona, tal vez no estuviera aquí. Si yo hubiese pensado ir a la iglesia antes de venir a este lugar, las cosas fueran diferentes. Si yo hubiese pensado acercarme al Eterno, seguir la palabra de Dios como Él manda, tal vez esta situación fuera otra. Pero ¿qué sucede? Cuando uno piensa así, ya es demasiado tarde. Ya la decisión se tomó y lo que pasó, pasó. Ahora bien, lo que sucedió, sucedió, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer después que ya ha pasado lo que ha pasado? Podemos hacer algo. Podemos arrepentirnos, pedirle perdón al Eterno y decirle al Eterno que nos ayude a salir de esa situación. Porque bien dice su palabra, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí lo dice, y Él es grande y Él es bueno, pero
no podemos nosotros aprovecharnos de eso pensando, bueno, Dios me va a perdonar, Dios no va a tomar esto en cuenta. No. Usted le pasó una vez, trate y luche porque eso no le suceda de nuevo. Y echar para adelante, tirar para adelante. No es que usted se va a afligir, no es que usted se va a dejar, ¿verdad? Morir, pero usted debe de decidir y debe entender que lo mejor que le puede pasar a usted en su vida completa. No hay tutía con esto, no hay mentira en lo que hablo. La Biblia está ahí. Lo mejor que le puede pasar a usted y a mí es conocer de Dios, acercarnos a Dios. Y esa es la manera en que habrán decisiones que va a depender nuestra vida completa de lo que nosotros decidamos. Y si estamos fuera de los caminos del Eterno, déjeme decirle algo, es posible que erremos, es posible que la decisión que tomemos sea una decisión fatal, así como usted lo está escuchando. Pero si nos mantenemos en el camino del Eterno, si conocemos de su palabra, vamos a saber discernir cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos a actuar deliberadamente o vamos a actuar consciente de lo que viene después. Entonces, analice esa parte. A medida que usted va leyendo la Biblia, usted lo va a aprender. Ha sido un honor y un placer hablar de este pequeño tema, pero gran sabiduría tiene el hablar de esas decisiones que nosotros tomamos. Yo recuerdo en una ocasión, antes de que se me olvide, que yo iba en nuestro vehículo y una persona se me atravesó delante. Cuando esa persona se me atraviesa a mí delante, yo tengo los cristales subidos porque tengo el aire prendido y andaba con mi familia. Yo miro a mi esposa, y yo me quedo mirándola a ella. La persona que sale del vehículo me viene a mí a decir que yo estaba manejando demasiado rápido y que yo no podía manejar así y que me apeé del vehículo para hablar con él. Y yo lo que hice fue que lo ignoré. Y él comenzó a decir palabras y yo lo ignoré y me quedé tranquilo. Y lo que hice fue que le puse una conversación a mi esposa y los dos nos miramos y nos quedamos ahí en el vehículo. Imagínese usted que la historia fuera diferente, que yo me hubiese bajado del vehículo. ¿Qué pudiese pasar? Como le dije en el primer ejemplo, esa persona estaba violenta, esa persona no iba a entrar en sí, y si yo salía, porque somos humanos, yo podía tal vez enfrentarlo y lo que iba a haber el problema. Yo lo que hice fue ignorarlo, y cuando lo ignoré, que él vio que yo no le estaba prestando atención, prendió su vehículo y siguió su camino. Y no lo volví a ver jamás. Entonces, a esas decisiones que vienen, a esas situaciones que se presentan ahí, a esas situaciones que uno tiene que decir, hey, cuidado, ¿qué es lo que voy a pensar? Déjame pensar a ver déjame irme 2 días adelante, 3 horas más adelante, a ver qué iba a pasar si yo actúo, si yo acciono. Porque como le dije al principio, si nosotros pensáramos de esa manera, analizáramos de esa manera, yo le digo que nosotros caminaríamos diferente. Gracias por estar ahí. Será hasta un nuevo video y bendiciones para todos. Shalom, shalom.